Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 23 de octubre de este año 2022. Amanece un día nuevo. Es la oportunidad para levantar nuestra oración al Padre Celestial y darle gracias por la resurrección de su Hijo nuestro Señor. Hoy es día del Señor y nuestra alegría se basa en la resurrección de Jesús, porque Él venció la muerte y nos ha llamado a una nueva vida, la vida de la gracia, la vida del reino prometido. Gracias, Jesús, Hijo de David, porque al morir en la cruz venciste todo y nos invitas a llevar una vida en la fe para que, creyendo en el Padre y en el Hijo por la obra del Espíritu Santo, se haga presente el reino de Dios en medio de los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios, en este domingo, hay un tema para nuestro crecimiento espiritual, y es comprender en qué se basa una oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha debe estar basada en la humildad y en el despojo de sí mismo, porque el que es humilde todos los días reconoce que lo que es y lo que tiene solo viene de Dios. Por eso, cuando vamos a la primera lectura del libro de la sabiduría, allí hay toda una enseñanza de cómo el Señor escucha la oración del pobre, o la oración del pobre atraviesa las nubes. La oración de la persona que es ignorada por la misma sociedad, la oración de aquel que su vida no dice nada a los poderosos de este mundo, esa oración es escuchada por el Dios por el Dios que es dueño del cielo y la tierra. Por eso dice hoy el libro del Eclesiástico: el Señor es un Dios justo que no puede ser parcial, no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y su grito alcanza a las nubes. Qué especial cuando uno escucha de parte de la palabra de Dios todas estas promesas para la oración del justo, para la oración del pobre. Pues el justo es el que aprende a vivir una vida para Dios y no la vive para las pretensiones de este mundo. El gran error de las personas que caminamos en la fe y que en muchos momentos nos declaramos creyentes, el gran error es vivir una vida pretenciosa, estar rindiéndole pleitesía a las cosas vacías de este mundo o a una sociedad que simplemente te llama a competir, te llama a hacer las cosas por aparentar o para que demuestres que tienes un poder momentáneo o un poder aparente. Por eso
La oración del justo es la oración que Dios escucha, porque la oración del justo es una oración que nace desde su propia verdad, que nace desde su pobreza. Nosotros estamos llamados hoy a crecer en la vida de la oración, haciendo una apuesta por lo que nos trae la palabra de este día. Lo primero es que el justo está siempre viendo la oportunidad para entregar su oración a Dios, porque confía en Él, porque ha aprendido a tener una relación profunda con su Dios y sabe que el Señor, su Dios, nunca le desamparará. Por eso en la Biblia se habla mucho del justo, y el justo es aquel que de verdad se dispone cada día a amar a Dios sobre todas las cosas. El justo nunca cae, el justo siempre permanece en orden a la promesa del Señor. Por eso, lo primero que tenemos que decir en orden a la oración al iniciar esta nueva semana es que las puertas del cielo están cerca, sobre todo cuando hay un corazón arrepentido, un corazón que humildemente reconoce sus faltas. Las puertas del cielo las queremos abrir cuando oramos, pero no siempre a todo mundo se le abre, porque todo depende cómo está orando. La humildad es indispensable para que las puertas del cielo, que están tan cerca de tu corazón, se puedan abrir. Hay personas que se vuelven arrogantes, soberbias, incluso se sienten seguras de su espiritualidad porque tienen un itinerario para orar y están muy cómodos en lo que tal vez ya su vida material les representa. Pero lo más especial es aquel que aprende a depender de Dios y no tiene comodidades. Su herencia es Dios, todo lo que tiene es el Señor. Por eso la invitación en este domingo es a que hagamos la oración del publicano. Esa es la oración que agrada a Dios. La oración del publicano hoy en el Evangelio fue: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Todos los días uno tiene que implorar la misericordia de Dios, pues lo más importante es descubrir que en la oración Dios se nos manifiesta en su grandeza. El que ora rinde su pequeñez y descubre la majestad de Dios. Y Dios cada día en la oración le hace fuerte y le hace gozoso. Y en la oración adquirimos el sentido de nuestra vida para no dejarnos vencer por las desesperanzas, por las incredulidades que aparecen en nuestros ambientes. Dios no se deja impresionar. Hay gente que hace alarde de lo que hace cuando está orando. Señor, yo ya le he dado a los pobres mis bienes. Señor, yo no me he portado mal. Señor, yo he tratado bien a los demás. Señor, ahora es preciso que me escuches. Señor, he hecho lo que tú me has mandado. Y el Señor bien que conoce el corazón de cada persona. Dios no se deja impresionar de nuestras oraciones, hay veces pretenciosas. Dios quiere que cada día nos impresionemos de sus obras, porque la gracia de Él es la que transforma todo. Yo creo que un buen examen de conciencia lleva a que no nos creamos buenos, a que no nos creamos perfectos, pero que tampoco nos sintamos víctimas. A eso debe llevar un buen examen de conciencia, a buscar siempre con acierto que la persona que Dios pone a nuestro lado es de la que más debemos aprender. Por eso nosotros tenemos una llamada en esta palabra de este domingo, especialmente cuando el Evangelio nos habla de cosas muy puntuales. Y lo primero es que nos tenemos que cuidar de las medias verdades. Hay veces somos muy convencidos de nosotros mismos y hay verdades que en nosotros no están completas, pero hay quienes se sienten convencidos de que ya lograron todo en esta vida, sobre todo cuando creen que tienen una vida virtuosa, son muy orantes
o son buenos predicadores. No, eso no quiere decir que la persona sea totalmente buena. Ejerce un carisma, ejerce un don, pero lo bueno se constata en su conducta de la caridad, del amor con los demás, en la vivencia profunda del Evangelio. Yo creo que hay niveles de verdad, y en la verdad más profunda está el auténtico drama del ser humano, descubrir que somos necesitados y somos pecadores. Somos pecadores que todos los días creemos en la misericordia del Señor. El publicano bajó a su casa justificado porque él no llegó con pretensiones, pero el fariseo quedó desaprobado en la presencia de Dios. La oración, para que sea valiosa, nace de nuestro arrepentimiento. Tiene que nacer desde nuestra condición humana y espiritual. Que el Señor hoy nos dé la luz para iniciar esta nueva semana y comprender que el que crece en la oración es aquel que todos los días reconoce la verdad de su ser en la presencia de Dios y se deja mover por su gracia a hacer siempre la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.